nuestro trabajo, nuestro, ¿cómo se dice? Comfort zone puede ser. Siempre estamos enfocando en el hogar, en la finca, qué está pasando en la finca, con la producción, qué están consumiendo, qué están vendiendo y qué pasa con las actividades off-farm. Y hacemos relaciones con información en el nivel de región. Entonces, la densidad de población, agroecología, factores socioculturales, pero también estamos muy interesados en las relaciones, los característicos de los hogares. Entonces, el tamaño de la familia, tamaño de la finca, etcétera, etcétera. Cuando estamos pensando en bienestar, es un mundo bastante diferente. Entonces, hay nutrición, seguridad alimentaria, ingreso, y hay relaciones entre esos factores también. Siempre pensamos, si mejoramos la situación en la finca, la producción, vamos a mejorar la situación del bienestar del hogar también. Y en largo plazo eso es la verdad, pero en corto plazo no siempre es tan fácil. En nuestra investigación realmente estamos enfocando en cuantificar esas relaciones entre qué está pasando en la finca y qué está pasando en el bienestar. Sale algo ahí, pero bueno. Bueno, empezamos con coleccionar o juntar fuentes de datos que ya existen. Especialmente mucho trabajo hicimos en África, entonces muchos de mis ejemplos van a salir de África. Y ahora tenemos un fuente de base de datos bastante grande y estamos analizando esos datos y definiendo indicadores que podemos cuantificar usando todos esos bases de datos. Y esas bases de datos son coleccionados por gente diferente, institutos diferentes, proyectos diferentes, entonces no es un trabajo muy fácil, es especialmente bastante frustrante a veces. Y tenemos ya bastante experiencia con usos de bases de datos que ya existen, y las conclusiones que tenemos ahora son: con indicadores relativamente simples ya podemos derivar mucha información de interés sobre el bienestar, sobre la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Pero es bastante difícil desarrollar esos indicadores porque toda la gente colecta información diferente, en una manera diferente. No hay estandarizados, no hay armonización en esos datos. También nos dimos cuenta de que la eficiencia del uso de los datos que toda la gente está coleccionando es muy ineficiente. La gente colecta mucha información, pero usa poca información de eso. Y eso tiene bastantes consecuencias, porque encuestas demasiado largas tienen efectos negativos sobre la calidad de la información, ¿no? Si tienes encuestas más que una hora y media, ya investigación muestra que la calidad de la información baja muy rápido. Entonces, esas experiencias nos lideramos para desarrollar nuestro propio llamamiento. Eso se llama RHOMIS, o Rural Household Multiple Indicator Survey, en que cuantificamos indicadores armonizados y estandarizamos la recolección y análisis de la información que usamos para cuantificar esos indicadores. Usamos las técnicas nuevas para coleccionar esa información lo más eficiente que posible. Y sí queremos información armonizada y estandarizadas, pero también queremos una herramienta flexible y adaptable, ¿ya? Que sí podemos utilizar en muchos lugares diferentes, en muchos proyectos diferentes. En cada proyecto tiene su enfoque, entonces sí necesitamos esa flexibilidad. Siempre cuando desarrollas eso, un tipo de survey, de encuesta así, siempre sale la discusión sobre los indicadores, ¿no? Eso sí realmente es una discusión sin fin.
y es bastante difícil lograr una decisión. Y para nosotros es súper importante, claro, capturar la complejidad de los sistemas y no queremos hacer en una manera demasiado rápida, con informaciones superficiales, pero tampoco queremos demasiados indicadores muy detallados y los gold standard indicadores y si usas gold standard indicadores, muchas veces los indicadores cuando vas a juntar en una encuesta parece que son incompatibles. Entonces queremos una balanza entre estos dos lados que no queremos. Nosotros desarrollando la encuesta realmente estructuramos el tipo de información que nosotros queremos colectar. Entonces empezamos con los promotores de cambio y las estrategias. También información sobre desempeño y finalmente, claro, el bienestar del hogar. A la izquierda colectaremos información sobre las características del hogar y de la finca, los medios de vida, sobre el sistema agrícola. Cuantificamos con mucha información que preguntamos cómo va el hogar económicamente y la productividad de la finca cuantificamos. Y de bienestar tenemos como un clúster de indicadores sobre seguridad alimentaria. Ese es para nosotros uno de los indicadores claves. Y también colectamos información sobre pobreza y the environment, ¿sí? Environment. Eso es como dice el estructuro núcleo de la encuesta. Y siempre la gente puede poner otros indicadores, otras preguntas que son importantes para sus aplicaciones, ¿no? Pero siempre en todas las aplicaciones aseguramos que colectamos esa información en todos los sitios. Importante de darse cuenta es que ROMES es relativamente rápido, pero no es una caracterización completa de un sitio, y eso no queremos hacer, una caracterización completa. Importante de ROMES es, bueno, ya tenemos esa estructura, ese núcleo de una encuesta, y eso significa que el uso de indicadores clave a nivel de finca y hogar significa que los usuarios no tienen que reinventar la rueda. Ya pueden usar nuestro núcleo de la encuesta. Y la gente puede adicionar módulos para adaptar la herramienta a sus objetivos para ser más aplicado para sus proyectos, sus intereses. Importante también que no vamos a medir variables que para nosotros parecen difícil de medir en una visita a un hogar. Por ejemplo, costos, mano de obra, es muy difícil en una visita de una hora y media a un lugar tener información que podemos usar realmente en una manera cuantitativa. Y nosotros vimos ese tipo de caracterización con ROMES con una primera caracterización, ¿ya? Una caracterización rápida para caracterizar qué está pasando en la población, cuál tipo de diversidad encontramos en una población de hogares en un lugar. Y si tenemos esa información, analizamos esa información y después puede complementarse esa información con un trabajo más profundo de acuerdo de las necesidades del usuario del proyecto, ¿ya? Entonces, no queremos colectar toda la información que es interesante en una encuesta, porque así sale una encuesta en tiempo y sube a 2, 3, 4 horas, y con las consecuencias que la calidad de la información que colectamos baja muy rápido. ¿Cómo funciona el setup de ROMES? Ahora hacemos todo digital. Si gente quiere, sí podemos hacer la encuesta en papel también, pero preferimos todo en una manera digital con smartphones o con tablets. Usamos ODK, un software para encuestas.
Tenemos nuestro servidor de datos, subimos la definición de la encuesta en este servidor y puedes conectar a este servidor con un smartphone o un tablet, hacer la entrevista y subir otra vez los resultados de la encuesta en el momento que tienes conexión a Internet. En ese momento la información directamente va a una base de datos estandarizados y tenemos ya el código en R, el software que usamos para eso, para analizar y para visualizar los resultados. Y básicamente en real time, en el momento que la gente sube los datos al servidor, nosotros podemos analizar los resultados y cuantificar los resultados y cuantificar los indicadores. Entonces, eso hace el proceso de entrar los datos, hacer la quality control y después analizar y visualizar los resultados mucho más rápido y mucho más eficiente. ¿Cómo desarrollamos una versión de una encuesta específica para un sitio, para un proyecto? Tenemos, como se dice, un esquema genérico de la encuesta, del núcleo de la encuesta. Y siempre tenemos que hacer dos pasos. Un paso ya se llama como localización. Tenemos que entrar las unidades locales, las especies de cultivos y animales que aplican en un sitio, cuál tipo de productos tiene la gente en general. Entonces, no queremos listas de cultivos de 100 o 200 cultivos, porque cuando estás caminando en el campo, eso es usar una encuesta así muy difícil. Entonces, solo queremos saber los 10 cultivos más importantes de un lugar y puedes escoger cuando estás entrando la información en una encuesta de esa lista de 10 cultivos. Eso es la localización y también siempre hay preguntas adicionales que son importantes para el investigador o para el proyecto. Sets de indicadores, grupos de indicadores que la gente quieren saber y porque el core, como se dice, el núcleo de la encuesta toma como 40 minutos por hogar. Sí tenemos bastante tiempo para suplementar la información con preguntas extras y con indicadores extras, ¿ya? Para llegar a una encuesta de como 1 hora por hogar. Eso resulta en una encuesta prototipo y eso siempre chequeamos en el campo con los encuestadores que sí funciona todo bien, la manera de preguntar las preguntas está bien y siempre salen cosas chiquitas o cosas que los encuestadores dicen, bueno, tal vez el orden de las preguntas puedes cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso información para nosotros, ese chequea en el campo es súper importante para tener una encuesta muy apropiada para un sitio y para un proyecto. Eso resulta en una encuesta final y eso podemos aplicar. Y si hay durante la aplicación algún problema, siempre al último momento todavía podemos corregir cosas. Y así con todas las aplicaciones que tenemos, construimos bibliotecas de bases de datos armonizados. También ya construimos bibliotecas de encuestas y módulos de encuestas que la gente quería tener también al lado de la encuesta de núcleo que tenemos. Y también poco a poco estamos construyendo una biblioteca de códigos de procesamiento y análisis de datos y visualización de resultados, ¿ya? Porque toda la información sale de una manera armonizada. Si desarrollamos un tipo de análisis por un sitio que la gente quería ver, podemos aplicar ese tipo de análisis en todos los otros sitios también en una vez, porque toda la información es armonizado. Entonces, eso es también todo eso muy eficiente. Y si encontramos una manera de visualizar los resultados bonito, podemos también utilizarlo en todos los sitios también.
Y eso es posible porque toda la información, como ya dije, es armonizada, es estandarizada, por lo menos en el core, el núcleo de la encuesta. Este trabajo empezamos como 1 año y medio, hacía 2 años, en Costa Rica, cuando todavía vivía en Costa Rica. Y hay, para mí, bastante sorprendente, una aceptación bastante espontánea con mis partners, con institutos en el CG, también ahora con ONGs y otros institutos, y ya tenemos aplicaciones en muchos lugares, más que 16 países ahora, más que 40 sitios en el mundo. Y ya con todas las aplicaciones que están planificando o que estamos planificando ahora, vamos a doblar básicamente esos números antes del fin del año. Entonces, está aceptado por mucha gente y ya aplicado en muchos lugares y muchos sistemas diferentes. Bueno, sobre la información que sale de la encuesta. Un primer indicador muy importante para nosotros es la velocidad. ¿Cuánto tiempo toma una encuesta por hogar? Siempre y cuando empezamos con el entrenamiento, la encuesta cuesta como 2 horas. Y la gente siempre sale muy enojada, que dice que nosotros nos prometiste una encuesta de 40, 60 minutos y tenemos una encuesta ahora de 120 minutos. Pero rápidamente, cuando aprenden a usar la encuesta y tratarlo como más una historia que una serie de preguntas, baja la velocidad y la duración de las encuestas rápido hasta, en esta vez en Kenia, entre 40 y 60 minutos por hogar. También en la encuesta tenemos algunas preguntas a los encuestadores para saber su percepción sobre la calidad de la información. Entonces, una pregunta sobre si puedes tener una relación con la gente que estabas haciendo la encuesta y cómo vos percibes la reliability, la confianza que tienes vos en los datos que estás colectando. Eso para nosotros es también súper importante tener ese tipo de información. Y después podemos sacar información bastante básicos sobre los cultivos, cuál tipos de cultivos la gente está usando. Aquí otra vez en Kenia, en el x-axis, los cultivos diferentes y en el y-axis el porcentaje de los hogares que estoy usando esos cultivos. En el nivel de población podemos reportar los indicadores. Aquí hay 6 diferentes indicadores. PPI es Progress Out of Poverty Index, es un indicador de pobreza. Food Security es HFAS, es desarrollado por USAID, es un indicador de seguridad alimentaria. Income per person per day, en ingreso. Podemos comparar con los niveles de pobreza. Dietary diversity es muy, muy importante para nosotros. Entonces, la diversidad de la dieta, cómo está en un lugar, cuál es el scoring. La productividad de la finca en términos agrícola. Y también otro indicador que sacamos de todas las bases de datos sobre seguridad alimentaria. Esa es información sobre toda la población, en este caso en una aplicación en Malawi. Pero también tenemos información sobre la variabilidad que encontramos en la población. Entonces, en la izquierda arriba hay el HFAS indicador, entonces indicador sobre seguridad alimentaria y el porcentaje de los hogares que son seguros o son muy inseguros.
También hay el PPI, la pobreza, cómo es la variabilidad que encontramos en la población. La tercera es el tamaño de la finca. También cuántas vacas, cuánta ganadería tiene cada hogar. ¿Qué es el ingreso en cada hogar? Y cuánto de ese ingreso sale de la finca y no es basado en las actividades afuera de la finca, ¿no? Y así podemos cuantificar la variabilidad en una población. Y siempre para mí es un shock, una información súper importante, porque la variabilidad que nosotros encontramos en las poblaciones que estamos haciendo la encuesta es súper grande, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con toda la información que colectamos? Ya tenemos una lista de tipos de análisis que tenemos disponible. Hacemos caracterizaciones muy básicas de los sistemas de finca que encontramos. Estamos muy interesados en los determinantes de la seguridad alimentaria, usando modelos de Sendero Pathway Analysis. Voy a mostrar un poquito de eso después. Un análisis que empezamos recién es sobre dispersión positiva. Entonces, ¿cuáles son los hogares, cuáles son las fincas que hacen mejor, que están mejor en bienestar con los mismos recursos productivos? Entonces, las fincas con un tamaño, siempre hay hogares que son mejor en su bienestar. Entonces somos muy interesados en cuáles son sus estrategias, cuáles son sus maneras de manejar su finca. Podemos aprender algo de esas fincas para aplicar en las otras fincas también. O vamos a ver cuáles son las fincas desviaciones positivas y vamos a regresar para hacer una encuesta más profunda con ellos para saber qué está pasando en esas fincas y por qué no salen las otras fincas en la misma manera. También hacemos análisis de cambios en el tiempo, entonces vamos a revisitar fincas hogares en el tiempo. Voy a mostrar algunos resultados ahora también. Y toda esa información usamos para evaluar intervenciones. Y también ahora aplicamos ROMES también en una manera de M&E para monitorear intervenciones. Bueno, algunos resultados. Recién sacamos resultados de trayectorias, entonces queremos saber qué está cambiando en las fincas, en la vida de los campesinos a través del tiempo. ¿Qué hicimos? Visitamos más que 600 hogares en 2012. En Kenia, norte de Tanzania y en el centro de Uganda. Y en las mismas hogares, las mismas fincas, aplicamos ROMES en 2016, 2017. Y cuantificamos qué está pasando con esas fincas, qué está cambiando en esa época bastante corta, solo son como 4 o 5 años. Y una manera de cuantificar esos cambios y para agrupar los hogares es que definimos varios grupos usando umbrales de seguridad alimentaria, si tienen seguridad alimentaria o no, y pobreza, si sale sobre los umbrales de pobreza, sí o no. Y así salen 3 grupos y también podemos cuantificar cuáles fincas se están moviendo entre esos tres grupos. Entonces, así podemos definir 5 grupos de hogares. Entonces, aquí en el x-axis vas a ver los 5 grupos y en el y-axis dice cuánto porcentaje de las fincas están en esos grupos. Entonces, el primer grupo es static low, entonces no tienen seguridad alimentaria, son abajo de las líneas de pobreza. Entonces, tienen un bienestar muy malo. Tenemos un grouping falling, entonces la situación está poniendo peor y peor. Entonces están bajando abajo de las líneas de pobreza y de seguridad alimentaria.
Static medium, ese es un grupo de mediano, entonces sí tienen más o menos seguridad alimentaria, pero no logran salir de la pobreza. Y tenemos los rising households, entonces son los hogares que mejoraron su situación en la época de 2012 hasta 2016, 2017. Y tenemos static high, entonces esos son las fincas, los hogares que ya estaban en relativamente bienestar en 2012 y todavía siguen en esa situación en 2016, 2017. Esa es una manera de agrupar bastante artificial, entonces queremos tener más confianza en esa manera de agrupar. Entonces miramos también en otros indicadores para tener más confianza. Entonces vimos también a los números con la cantidad de meses que tienen hambre. Miramos también al Hunger and Food Security Access Scale, entonces la seguridad alimentaria cualitativa, la diversidad de dieta y también de pobreza, usamos el PPI. Y en cada box plot, en el X-axis, vas a ver los 5 grupos que definimos. En el Y-axis, el scoring en esos 4 indicadores. Y hay una relación bastante fuerte en todos estos tipos de indicadores y nuestro grouping, nuestros clusters que definimos. Entonces eso nos da bastante confianza en, bueno, estos 5 grupos sí significa algo para decir algo sobre esa población. Después, claro, queremos saber algo de sus estrategias de medios de vida. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las actividades más importantes en el hogar? Aquí hay 4 box plots, otra vez, con cada vez los 5 grupos en el X-axis. Y arriba hay crop cons, ese es el consumo de los cultivos que están creciendo en su finca. Y eso es bastante importante para los grupos que están relativamente mal en su bienestar. Sales, crop sold, entonces vender la producción es más importante para los hogares que hacen mejor en su bienestar. Y el mismo para la ganadería, la consumpción es más importante en static, sales, la vendida es más importante en los grupos que están relativamente mejor en su bienestar. Pero el factor más importante es el ingreso afuera de la finca. Ese es realmente el determinante que está pasando, cómo está cambiando la situación de los hogares. Y puedes ver que los hogares a la izquierda, static low falling, entonces con menos bienestar, mal bienestar, casi no tienen ingreso afuera de la finca, y especialmente las fincas que están mejorando su situación, casi 70-80% de su ingreso, de su bienestar, de su seguridad alimentaria sale de los ingresos afuera de la finca. Sí, y si la gente no tiene ese acceso a ese tipo de ingreso, en esos tipos de sistemas en África del Este, van a tener muchos problemas si las fincas no son suficientemente grandes para sostener sus medios de vida. Y eso para nosotros es información súper importante. Siempre la gente, la pregunta que sale después es, okay, ¿pero qué podemos entonces hacer para ese grupo que totalmente es como 30-40% de esa población con mayor inseguridad alimentaria y pobreza? ¿Qué podemos hacer para esa gente, para mejorar su situación? En eso trabajamos juntos con ONG internacional, Tree Aid, está basada en Inglaterra. Y ahí promueve el uso de productos del bosque que no son madera, NTFPs, Non-Timber Forest Products. Y ya estamos trabajando con ellos. Y ya tenemos una aplicación de ROMES en el norte de Ghana. Y ahora vamos a trabajar con ellos también en Burkina Faso, Mali y Etiopía. Pero aquí voy a mostrar los resultados de Ghana y en África del Oeste.
Em, Aquí una cuantificación de la importancia para el hogar de tipos de actividades en los diferentes colores. Y en los x-axis vas a ver tres grupos. Entonces, el grupo izquierdo es el grupo con mayor inseguridad alimentaria y el grupo a la derecha tiene seguridad alimentaria. Y puedes ver que el box, como se dice, el purple, es NTFP, es el box más arriba. Eso es especialmente importante para el grupo con mayor inseguridad alimentaria. Entonces, con ese tipo de actividades, estás targeting ese grupo. Y también queremos evaluar que las actividades de Tree8 son eficientes para mejorar su situación. Entonces comparamos un control group que no tenía información sobre el marketing para vender estos tipos de productos con los beneficiarios, con la gente que está trabajando con Tree8 para mejorar su situación. Y sí podemos cuantificar una diferencia en ingreso total de como 30, 40 hasta $50 por familia por año. Eso claramente no parece mucho, pero para esos grupos con mayor inseguridad alimentaria, ese tipo de ingresos sí hace una diferencia bastante grande para mejorar su situación. Entonces, así sí podemos usar ROMES para evaluar intervenciones. Bueno, después de eso solo quiero mostrar dos nuevas aplicaciones que hicimos recientemente. Desarrollamos un módulo sobre motivaciones y aspiraciones de la gente. Si quieren seguir en agricultura, que su motivación para adaptar maneras de intensificar su producción, etcétera, etcétera. Y también estamos analizando las dietas en más detalle para ver qué está pasando entre los grupos alimentarios. Para cuantificar potencial para la extensión, parece que motivación es súper importante. Esos son resultados del trabajo en China, en que en el x-axis hay una clasificación típicamente de los tipos de hogares, los tipos de las fincas. Y en el y-axis hay la proporción de las fincas que sí o no son interesados en intensificar su producción con maneras nuevas. Entonces, en rojo son la gente que totalmente no son interesados en adaptar, en cambiar su sistema, su hogar. Y en blanco son la gente que sí, nosotros queremos tratar cosas, queremos probar nuevas cosas, queremos mejorar la finca. En los otros colores son los grupos intermedios. Y para nosotros era bastante interesante y sorprendente ver que casi no hay relación entre nuestro clustering, nuestra agrupación de las fincas y el interés en mejorar e intensificar la producción. Y también el número entre como 30 y 50% de la gente no estaba realmente interesado en nuestros tipos de innovaciones de tipos para mejorar su producción. Ellos dicen, no, nosotros hacemos bastante bien, no queremos cambiar. Y esto también para nosotros es súper importante información para otra vez relacionar con esos cambios en el tiempo. Entonces, hay esos grupos de entre 35 y 10% de la población y cuáles de esos grupos son interesados en nuestros tipos de intervenciones, en nuestros tipos de técnicas. Entonces, the rising households, esos que ya están mejorando su situación y no están interesados. Ellos ya están saliendo de la agricultura. Y solo los grupos que realmente son interesados son los static medians, que todavía dependen la mayoría sobre la agricultura. Y como la mitad de static high ones que ya están vendiendo bastante de su producción, ya están bien vinculados en los mercados, etc. Como 50% de ese grupo también está muy interesado en nuestro tipo de intervenciones.
Y los grupos a la izquierda tienen más o menos, ¿ya? Si mejora su producción de una manera muy fácil, sin mucho trabajo, sí están interesados, pero también ya están mirando a opciones afuera de la finca. Bueno, eso sobre la motivación y aspiración. Y también, como ya dijo, en nuevo análisis estamos evaluando cuáles trayectorias alcanzan la seguridad alimentaria y dietas diversas. Entonces ya estamos enfocando más en las dietas. Cuál gente está comiendo cuál tipo de comida. Y por ejemplo, aquí hay los resultados de la dieta, de la diversidad de la dieta. En el y-axis, el porcentaje de los hogares que están consumiendo un tipo de grupo alimentario. Eso es después del cosecho. Entonces, en el mejor momento del año. Y en negro es el parte de esos grupos que están comprando en el mercado. Entonces, aquí vas a ver que especialmente después del cosecho, todo está determinado por la producción en la finca y están consumiendo que sale de la finca. Pero después en el año, en las épocas difíciles, especialmente en la época seca o empezando a la época para cultivar, esa situación cambia completamente. Entonces, algunos grupos casi desaparecen del menú de la gente y también es mucho más importante la parte que compran en el mercado. Entonces, durante la época difícil ya no, la relación con la producción que había en la finca es mucho menos directo. Es por la parte de generar dinero. Entonces, si pueden vender sus productos, tienen dinero para en el momento difícil del año comprar comida y así diversificar su dieta. Entonces usamos ese tipo de información, usamos para desarrollar modelos de, ¿cómo se dice?, de sendero, pathway types of models. Entonces, a la derecha de esos esquemas tenemos la seguridad alimentaria y la diversidad de dieta. Y nosotros estamos muy interesados en qué determina esos dos, cuál parte sale de las comidas que compran en el mercado. Entonces, depende de toda la parte de generar ingresos con actividades en la finca o afuera de la finca. ¿Y cuál parte de la seguridad alimentaria sale de la producción que sale de la finca? Y cómo la variedad de las actividades agrícolas determina esa parte de la comida, de los grupos alimentarios. Y este tipo de análisis ahora estamos aplicando en muchos sitios donde tenemos ese tipo de datos, porque con Romos tenemos toda la información para cuantificar todos los boxes aquí en ese pathway model y también los pathways. Y estamos muy interesados en cómo varía eso durante el año, cómo son las relaciones después del cosecho, pero también en la época mala de la comida, y también cómo varía eso entre grupos de fincas y grupos de hogares, porque por algunas fincas, claro, la ruta de la producción en la finca es mucho más importante que la ruta de ingreso y viceversa. Hay mucha diversidad en ese tipo de pathways para grupos diferentes en la población. Bueno, eso crea mucha información, entonces ya voy a parar. Entonces, en pocas palabras, tenemos Romos como una manera de estandarizado y armonizado para realizar una caracterización rápida de los sistemas agrícolas, incluyendo y especialmente cuantificando la relación con el bienestar del hogar, ¿ya? Y cuantificar cómo es el estado de la finca y las estrategias de la vida. Estos resultados son la base para planificación, manejo y monitoreo de proyectos diferentes
y de intervenciones específicas. Voy a cerrar este teléfono porque si no está rompiendo. Entonces, ahí tenemos un website ya. Desarrollamos un website y pueden sacar más información ahí o conectamos y puede dar más información. ¿Está bien? Eso quería presentar durante esta presentación. Gracias por la atención. Muchas gracias, Mark. Excelente. Súper interesante. Tenemos una pregunta de Steve. Si otros tienen preguntas, ¿pueden levantar la mano abajo? Donde dice participantes, busca tu nombre. Pues, allá, Julio ha hecho. Entonces empezamos con Steve. Pero bueno, abajo hay en este línea de herramientas, dice Manage Participants. Si pinchas ahí, buscas tu nombre y puedes levantar tu mano ahí buscando tu nombre. Les veo Julio y Silvia, pero empezamos con Steve que puso un chat. Steve, ¿quieres hacer tu pregunta? Claro, sí. Perdón, estaba en mudo. Es que todos pueden leer también. No, pero había esa pregunta, esa diapositiva con, bueno, varias positivas donde aparecieron, por ejemplo, el concepto de motivación y relacionar eso con las categorías establecidos por la encuesta, digamos, en su núcleo, ¿no? Entonces, esas preguntas fueron algo sobre motivación, y de hecho es la 31 que la sigue, pero bueno. Esas preguntas entonces vienen o sea, viene esa caracterización de motivación, viene de unas preguntas entonces que se agregaron a la misma encuesta por el socio local. O sea, esa es la forma en que ellos asocian estos conceptos de motivación o interés con los conceptos ROMIS. Sí, tenemos un grupo de preguntas y la información sí combinamos para ¿cómo se dice? Cuantificar o establecer ese nivel de ese indicador. Entonces no tenemos, podría ser otra manera, claro, que dices, bueno, tenemos esos grupos, ¿con cuál grupo te oficinas más? Esa es otra manera que podemos sacar ese tipo de información. Pero en este momento tenemos un grupo de información o grupo de preguntas y usando esa información sacamos esos grupos de motivación y aspiración. Ok, pero no está dentro del ROMIS. Ya tenemos un módulo, no es en el ¿cómo se dice? El núcleo de ROMIS, pero ya tenemos desarrollado ese tipo de módulo, entonces ya podemos aplicar si la gente está interesada. Para nosotros era súper interesante, especialmente con esos trajectories, para saber, qué está pasando, qué es la percepción de la gente y cómo es la relación con la motivación. Ya, ok. Y déjame también decir que me gustó mucho la presentación y gracias. Gracias. Que dejamos. Luego, creo que debe ser Julio Bengaleo. ¿Quién es el Julio? No es Julio Postigo, veo. Julio puede ser Julio Moscoso. Moscoso. ¿No es? Ya. Perdón, de Vecinos Perú. Ya. Creo, o tal vez de este otro Julio. No, es que solo están con sus... Yo soy el Steven Local, o el Steven Loco, no sé. Ya, adelante. Ya, Julio, siga con la mano. Julio. Veo que no... ¿Ya? Ha puesto su pregunta en el chat. Ya. ¿No sería tal vez que tú lo lees o tal vez él quiere aclarar? Bueno, hasta que... Dice, hay diferencias entre usar el ROMIS para obtener una línea base
que para una evaluación post-proyecto? Para nosotros no. Entonces, el núcleo siempre es lo mismo. Claro, pero para la aplicación con TreeAid, ellos necesitan mucho más información sobre los productos del bosque que no son madera. Entonces, para ellos desarrollamos un módulo sobre eso. Y así en casi todas las aplicaciones funciona así. Entonces tenemos nuestro núcleo, aplicamos ese núcleo para siempre. Ponemos también algunos módulos sobre los indicadores que son súper importantes para el proyecto, para el usuario. Listo, gracias. No sé si Julio. No, me parece que es la respuesta que esperaba. En todo caso, ¿hay alguna diferencia en el análisis estadístico o solamente, bueno, obviamente la herramienta solo es para levantar la información, el análisis estadístico es diferente, pero en el caso de la herramienta en sí, como vamos a utilizar esta herramienta en el proyecto que estamos implementando ahora aquí en Perú, ¿sería conveniente que la herramienta se mantenga tanto al inicio como al final, es decir, en la fase de línea base como evaluación, o se pueden agregar preguntas, así como se han hecho para este tema de la motivación, por ejemplo, posteriormente? ¿Qué es lo que tú recomendas? Sí, entonces ese tipo de flexibilidad hay. Entonces, nosotros queremos que el núcleo siempre siga, pero el resto hay mucha flexibilidad porque información diferente que al final, porque al final quieres que la gente reflecta sobre qué estaba pasando, cómo salieron las intervenciones, cómo es su percepción sobre las intervenciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso siempre sale, esa flexibilidad en la parte al lado del núcleo. Y también hay ahora gente de TreeAid también quieren usar el herramienta todos los años. Entonces, aplicar ROMES todos los años es bastante caro. Entonces, nuestra idea ahí es aplicas ROMES en el comienzo y después en los años del proyecto aplicas solo los indicadores claves, por ejemplo, la dieta, la diversidad de la dieta, etcétera, etcétera. Y solo en final aplicas el ROMES completo otra vez. Pero no es que es bastante pesado. Ok, muchas gracias. Gracias, Julio. Cecilia, disculpa, Claudia, que interrumpa. Solo he visto que no me he presentado adecuadamente. Soy Julio Moscoso, de la Oficina Regional de World Neighbors en Perú, para todos los amigos. Ya, chévere, un gusto. Un gusto. Ya, listo. Cecilia. Hola, sí. Bueno, creo que ya resolvieron mis preguntas que tenía sobre línea de base y sobre monitoreo de proyectos con esta herramienta. Yo he sufrido muchos años haciendo encuestas rurales, peleándome con economistas, y me alegra que se termine con esta herramienta, que no se pueden evaluar costos de producción y cosas así en una sola toma de datos. Lo que yo quería saber es, también era... Hay siempre una ausencia de datos y de estandarización de la información en las zonas. Sobre todo, bueno, tomo el caso de Perú, donde los datos oficiales no son suficientes o son muy gruesos, y siempre hace falta información de este tipo, ¿no? Más fina. Quería saber si han trabajado, cuáles son los problemas que han tenido para este tema de la estandarización por regiones, cómo es que han hecho para que otras organizaciones adopten esta herramienta de tal manera que se pueda tener información agregable, estandarizada. Bueno, por ahí va mi pregunta. Una buena pregunta. Como ya expliqué, ese tipo de herramienta salió de nuestras frustraciones sobre usar qué datos que ya están. Y desde esos datos sacamos un indicador de la seguridad alimentaria que pudimos aplicar en casi todas las situaciones.
y queremos tener más confianza en ese indicador y por eso grupamos una serie de indicadores sobre especialmente la seguridad alimentaria para tener más confianza en ese tipo de información. Bueno, ahora tenemos todo ese núcleo de información que siempre colectamos, pero sí, a veces en aplicaciones, eso como ya expliqué, es bastante pesado. Entonces estamos pensando en tener un ROMIS como es ahora, pero también como un ROMIS Lite, en que ya sabemos por qué tenemos tantas aplicaciones, cuál es la información clave para cuantificar las diferencias grandes entre diferentes hogares. Pero eso es trabajo que todavía solo estamos empezando, pero eso es una línea de pensamiento que ahora estamos desarrollando también. ¿Eso es una respuesta a tu pregunta o...? Sí. El problema para mí siempre es, como yo sé lo costoso que es recoger datos en campo, y muchas veces las organizaciones que están en campo tienen que responder a sus propios indicadores. Entonces se dificulta el que acepten usar una herramienta o que estandaricen su información desde las unidades que usan o el enfoque, y al final tienes mucha actividad en una región recogiendo datos, los agricultores hartos de que los encuesten y no se puede agregar la información, y eso siempre ha sido muy frustrante para mí. Sí, entonces tratamos de tener en ROMIS los indicadores bastante estándares que mucha gente ya está colectando en proyectos diferentes, para así mejorar la manera que la gente pueda aceptar ese tipo de llenamiento. Entonces, si miramos a Feed the Future, de las iniciativas grandes, ¿qué tipos de indicadores la gente tiene que usar para reportar, por ejemplo? Entonces, tratamos de cuantificar lo más que posible ese tipo de indicadores. Y sí, eso que dijiste sobre gastar el tiempo de la gente en el campo es súper importante. Porque usamos esos herramientas de 3-4 horas y casi no usamos la información. Entonces, para mí es ¿cómo se dice? Eso positivo. Pero eso no puedes hacer. Entonces, para eso era una motivación para desarrollar ese tipo de herramienta también. Y a mí lo que me parece más resaltante con la población local es que se pueda mostrar algo de lo que has recogido a la población local. Sí. De una manera muy simple, porque es eso, ¿no? Se sienten interrogados, preguntados y al final, dentro de un año, estará lista la investigación y ellos quieren ver algo de lo que salió, ¿no? Sí, no, eso queremos desarrollar también, porque también preguntamos bastante información sensitiva para ellos sobre sus situaciones, sobre su bienestar. Entonces, por los indicadores simples, que estamos desarrollando un sistema que podemos cuantificar con el tablet o con el smartphone directamente en el campo. Entonces, podemos discutir y reflexionar con el productor sobre su información. Y también relativamente rápido producir productos de los resultados de las encuestas para compartir con la gente en el campo. Entonces, que no solo extraemos información, pero también volvemos la información a ellos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, a ver, María, Skura, Macarena, Carlos, Yumla, Nelson, ya, esa es la cola ahora. Entonces, adelante, María. Y luego Steve. Ya. Gracias. Dos cosas cortas. La primera, una pregunta sobre el análisis. En tu charla dijiste, entonces, están en la nube y nosotros, dijiste nosotros, podemos analizarlo al toque, apenas ustedes suben, bueno, después de limpiarlo, obviamente. Uh-huh. Y mi pregunta era si, bueno, en el mundo ideal donde nosotros tuviésemos la capacidad de hacer nuestro propio análisis, pero para participar en la base de datos de ustedes,
ustedes tienen esa, o sea, nos encantaría mandarle los datos y que nos lo manden analizados. ¿Sería algo que ustedes están planificando o nosotros analizamos y bueno, cómo se relaciona una base de datos de un estudio con la gran base mundial que ustedes están desarrollando y la ayuda en análisis? Esa sería la pregunta 1. Y la otra 2 no es una pregunta, sino solo un comentario, porque vi que tus resultados de diversidad de dieta, a pesar de que las familias estaban bastante mal, no eran tan malas, y justamente en este momento los nutricionistas que nosotros trabajamos están en Nueva York porque hay una discusión mundial sobre cómo hacer ese indicador un poco más sensitivo, porque lo consideran un poco débil por lo de los grupos que acumula todo lo que es carbohidratos y no considera diferentes cultivos y sus contribuciones a la dieta, de hacer ese indicador un poco más fuerte. Y espero que tengan buenos resultados, porque a nosotros también nos sale que la diversidad de dieta está muy bien, a pesar de que 80% de los niños no cumplen con sus micronutrientes. Entonces, parece un indicador un poco débil. Eso era solo un comentario. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya estamos desarrollando aplicaciones para tener mejor información sobre realmente cuál es la nutrición que los niños y las mujeres realmente están comiendo, para verificar la información sobre la diversidad de dietas. Pero, al otro lado, si usted dice que la situación de dietas es bastante bien, cuando miras a ese gráfico que mostré antes, es que como 80-90% es en un base diario comiendo los cereales y algunos tipos de vegetales, pero en los otros grupos como 40-50% es comiendo ese tipo de grupos. Entonces, 40-60% de la gente, de las familias, solo está comiendo cereales y algún tipo de vegetal. Entonces, de 50-60% de los hogares, la situación de diversidad de dieta está bastante mal. Entonces, ese tipo de información sí podemos sacar también con un indicador bastante simple, como usted dice, de dietas y de nutrición. Esa es la comentaria de cómo funciona como las aplicaciones locales y el gran base de datos. Como nosotros trabajamos, es como, ¿cómo se dice eso en español? Nosotros dijimos, if you scratch my back, I will scratch your back. No sé la traducción, pero para nosotros es interesante apoyar a la gente en sus aplicaciones locales para hacer los análisis básicos y compartir, claro, todos los datos con la gente. Si la gente está interesada en compartir sus datos con nuestra base de datos grande del mundo. Entonces, la gente que usa la encuesta en sus aplicaciones locales, en sus proyectos, siempre tienen la decisión, el poder de decidir cómo usar los datos y si podemos compartir los datos, si podemos poner los datos en el base grande del mundo. Y si la gente dice no, queremos usar los datos nosotros primero y nosotros queremos la prioridad, eso siempre está bien. Solo la motivación para nosotros para ayudar en los análisis baja un poquito en esta situación. Pero las cuantificaciones básicas de los indicadores siempre podemos hacer porque eso ya casi no cuesta tiempo para nosotros. Pero nosotros estamos especialmente interesados en los análisis comparando los sistemas, los sistemas individuales, y si la gente quiere sacar publicaciones o reportes de eso es la responsabilidad de la gente misma. Nosotros estamos muy interesados en apoyar a las aplicaciones, etcétera, para hacerlas
las comparaciones entre sistemas. Y si usamos datos de un sitio, siempre preguntamos a la gente que si quieren participar en nuestros estudios, si quieren ser autores en nuestros artículos, etcétera, etcétera. Entonces es una manera de colaborar de dos lados que salen cosas atractivas. Ok, muchas gracias, muy claro. Sí, gracias. Ok, entonces es Macarena, Carlos, María Yumbla, Olivier, Edgar Sivaren. Perdón. Macarena. Buenos días, hola con todos. Hola Marc, muchas gracias por la presentación. Creo que para mí ha sido muy interesante y muy motivante ver una iniciativa que fomenta la colaboración en este tema, en donde generalmente los esfuerzos han ido por un lado. Yo tengo dos consultas específicas. La primera es, tú te has enfocado mucho obviamente en el tema de encuestas, en el tema del uso de encuestas a nivel de hogar o finca, que a veces los utilizabas intercambiadamente, pero asumo que el hogar es siempre Sí. la unidad realmente que utilizas. Y la primera pregunta era vinculada a ¿en qué medida ustedes también han utilizado o han integrado métodos participativos que complementan la información y en algunos casos también ayudan a validar mejor la información de las encuestas? Esa era una pregunta. Y la segunda más bien era por el lado de lo que ya empezaste a sugerir en respuesta a la consulta de María respecto a cómo, cuáles son los mecanismos comunes de procedimiento si es que un proyecto o conjuntos de proyectos u organizaciones tienen interés de replicar, adaptar, utilizar, compartir, integrarse en este esfuerzo. ¿Cómo es el mecanismo de trabajo con ustedes o con otros actores que estuvieran trabajando en la región? Entonces, esas son mis dos consultas. Sí. Entonces, sobre las maneras participativas para verificar la información que estamos coleccionando. Eso no hacemos un nivel de la población, pero que sí recién hicimos es que usamos ese tipo de información para identificar hogares interesantes para seguirlos y para poner encuestas más profundas. Y automáticamente que si vas a salir con esa gente y vas a discutir la información con esa gente, vas a verificar que la información que colectamos originalmente está correcta, sí o no. También recién hicimos una evaluación de calidad de información de diferentes tipos de encuestas. Claro, ROMES, pero también encuestas de 3-4 horas y también el Living Standards Measurement Survey Studies, es desarrollado por el World Bank. Es una encuesta de 8 o 9 horas, creo, por finca, porque pregunta tanta información. Y también tenemos como un orden ahora de cuál tipo de indicadores que podemos cuantificar bastante bien y cuál tipo de información es bastante inacurado o bastante sensible o varía bastante entre las preguntas. Por ejemplo, ingreso afuera de la finca es una variable bastante difícil. Si preguntas así nomás, ¿cuánto dinero ganas afuera de la finca? La gente no va a responder. Entonces, la manera de preguntar información sobre ese indicador es súper importante y influye bastante de la información que sale sobre ese indicador. Y en cada análisis, para nosotros, ese indicador sale como uno de los más importantes. Entonces, eso es súper importante para mejorar cómo logramos tener información cuantitativa sobre ese indicador. Pero hasta indicadores bastante simples como el tamaño de la finca o cuánta gente vive en la casa, hasta ese tipo de información es a veces bastante insegura.
Entonces, tener esa información sobre la calidad de la información y una manera que con la gente podemos reflectar sobre la calidad de información, el tipo de información que estamos usando en calcular los indicadores, sí es bastante importante. Y por eso también queremos desarrollar esa manera de directamente usar la información de la encuesta para discutir con la gente misma, al mismo momento de hacer la encuesta, puede mejorar el tipo de información que estamos colectando, que estamos usando. Sobre la manera de colaborar, ya como explico, para nosotros, cuando miras a la mapa del mundo, Latinoamérica es bastante vacía. Entonces estamos muy interesados en desarrollar colaboraciones y para tener más aplicaciones. Y para nosotros ya estamos relativamente eficientes en hacer esos tipos de cosas. Ya tenemos módulos que la gente puede usar para amplificar el núcleo de ROMES. Entonces ahí siempre hay soluciones. Gracias, Carlitos. Solo estaba quitándole el mute a mi micrófono. ¿Me pueden escuchar? ¿Hello? Sí. Ok, gracias. Mira, muchas de las cosas que dices son cosas que para mí son muy importantes. El proceso de estandarización y armonización es realmente difícil y no podemos hacer investigación coordinada sin ello. Entonces, me alegra mucho ver el progreso que el colectivo de ROMIS ha hecho. A mí me gustaría que nos explicaras mejor cuál es el modelo de almacenamiento y uso de datos. No me refiero al modelo de tecnología de información, me refiero a cuál es el concepto que ustedes tienen con respecto a almacenamiento y uso de datos, quién tiene acceso a los datos, cómo se acumulan, bajo qué condiciones, quién puede acceder a los datos. ¿Será que yo puedo acceder a datos de otro lugar y bajo qué condiciones? ¿Puedo usar ROMIS sin tener que compartir los datos con otros? Eso ya lo respondiste, pero puedo usar datos que otros han puesto. ¿Qué planes tienen ustedes? Y miro que ROMIS es muy fuertemente influenciado por el CG. Entonces, ¿qué está pensando el CG a largo plazo con respecto al acceso y almacenamiento de esos datos? Y una pregunta muy específica sobre qué procesos de protección de identidad de proveedores de datos han establecido. Sí, esas son preguntas súper importantes. Y en el comienzo realmente no pensamos en eso. Solo estamos pensando en el aislamiento. Pero ahora sí está saliendo mucha información, entonces, y eso es información bastante sensitiva. Nuestra estrategia es como dije ya es siempre la gente que usa la encuesta tiene el derecho, pueden tomar todas las decisiones sobre los datos. ¿Ya? Ellos tienen, ¿cómo se dice eso en español? En inglés nomás ownership. Entonces el ownership sobre los datos siempre está con la gente local, la gente que usó la encuesta y aplicó en sus proyectos. Eso es muy claro. Para usar nuestros servicios, ya no hay otra manera que nosotros también tenemos acceso a esos datos. Pero nosotros no hacemos ningún análisis, no compartimos la información en ninguna manera si la gente local no nos da permiso en eso. Al final de ese año queremos sacar un base de datos
¿cómo se dice? Anonimizados, entonces sin la información personal de los hogares de la gente, para publicar ese tipo de base de datos en un Data Science Journal, para que toda la gente pueda usar ese tipo de información para hacer sus tipos de análisis. Pero eso, como ya dijo, son dos reglas ahí. La gente que tiene la ownership de los datos nos da permiso para hacerlo y vamos a sacar toda la información, como se dice, personal de las bases, del base de datos. Entonces, toda la información sobre los GPS coordinates, GPS, todos los nombres, ese tipo de información vamos a sacar de esa base de datos que queremos publicar. Porque también en el CGI hay una discusión bastante importante sobre cómo compartir la información, sobre cómo vamos a hacer la información pública, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros hay esos dos principios, puede ser, principles, ¿cómo se dice eso en español? Principios, ese es. Sí. Que siempre están abajo de todas las aplicaciones. Nosotros no hacemos nada con datos colectados por gente local si ellos no nos dan permiso por eso. Listo, gracias. Espérame, yo necesito algo más. Cuando tú dices nosotros, ¿quiénes son nosotros? Y ¿establecemos un acuerdo formal de compartir datos o estamos hablando de un acuerdo informal que se refiere a esta conversación entre tú y yo? Sí. ¿Cómo regimos este contrato que estableceríamos? Sí. Hasta ahora todo era informal. Ya era confianza entre mí, Jim Hammond, y la gente usando la encuesta. Eso no es suficiente ahora, ¿ya? Entonces, realmente, porque ya usted no me conoce, entonces, ¿cómo va a tener confianza en que yo no voy a correr con los datos y a hacer cosas que usted no quiere? Entonces, ya tenemos que mejorar eso y hacer eso como en un contrato sobre usar los datos, quién puede usar qué, con cuál tipo de datos. Sí, eso tenemos que formalizar y eso ya estamos en un proceso de hacer eso también, sí. ¿Y Romy se va a convertir en una entidad o vamos a establecer ese acuerdo con uno de los centros del CG? Sí, por ese momento yo trabajo por ILRI, entonces el contrato, esa negociación es entre ILRI y su organización. Ok. Gracias. Interesantísimo. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Gracias. María Yumbla, ¿quieres hacer tu pregunta en voz alta? Yo no sé si me... Estás en una discoteca. Ajá, me estoy farreando mientras escucho. Sí. Ojalá lees la presentación porque aquí en Sucre no hay buen internet. Pero básicamente es cómo es este modelo de Pathway y también cómo se puede ver este monitoreo, línea base. Si se quiere hablar de transición agroecológica, va a cambiar los indicadores y cómo esto hacerlo participativamente con los agricultores. Entonces la pregunta es cómo cambiar el tipo de los indicadores con las agriculturas. Dice que sí. Sí. Esa es una buena pregunta. Todavía solo trabajamos con investigadores, con la gente que quería aplicar el aislamiento y así en ese nivel discutamos siempre los tipos de indicadores que vamos a medir.
hacer eso en una manera más participativa y con los extranjeros. Realmente tengo que decir que nunca pensé en eso. Y cómo formalizar o cómo dar forma a este tipo de interacción. No sé. ¿Sería posible? Entonces, siempre nosotros medimos algunas cosas, por ejemplo, ingresa o la diversidad de dieta, pero tal vez para la gente en el campo, esos no son los indicadores claves para cómo ellas miran a su bienestar. Entonces, un tipo de ejercicio participativo para decidir o para identificar mejor los indicadores que ellas dicen que son importantes para su bienestar, sería bien interesante, pero todavía no estamos pensando en desarrollar algo así, pero sí es una opción interesante. Ok, listo. Olivier. Sí, buenos días con todos. Gracias por la presentación, súper interesante. Nosotros somos tres aquí detrás de la cámara. Está yo mismo, Olivier, el Quentin y el Diego. Somos las tres partes de este proyecto Legumip sobre manejo integrado de plagas para el chocho. Teníamos dos preguntas desde aquí. Voy a empezar yo y después doy la palabra al Quentin. Para seguir un poco con este tema de la interacción con la comunidad, a mí me parece súper interesante y potente esta herramienta en el hecho que puedes tener los análisis muy rápidamente y que puedes interactuar con la comunidad y que hasta puedes dar informaciones que pueden ser útiles para la comunidad, para tal vez los jefes de comunidad que no se dieron cuenta que había esta heterogeneidad en pobreza o cosas así. De lo que entendí, bueno, no han trabajado mucho este tema, pero tú piensas poder usar eso para tal vez tener un feedback sobre la realidad de los datos, comprobar un poco los datos teniendo un experto local en la comunidad que puede decir, pero lo que ves aquí de tus datos realmente no refleja mucho lo que hay en la comunidad o cosas así. ¿Han trabajado en eso? No todavía. Entonces, sí, con los datos hicimos, como dijo, un control de calidad y mirar que, por ejemplo, food self-sufficiency, entonces la consumición de los productos, no puede ser 2-3 veces que la gente necesita en términos de energía. También tenemos un potential supply indicator, un indicador de generar energía para dar comida a la gente, y a veces es mucho más bajo que la gente realmente necesita en términos de energía. Entonces, en los dos casos ya sabes que algo en términos de información está faltando. ¿Pero eso lo ves tú o lo ves con expertos locales? Sí, todavía hicimos nosotros mismos, pero sí es tener esa interacción con expertos locales para ellos miran a los datos y dicen, eso no es realidad, ganadería no es tan importante para ese grupo de gente, o no creo en esos tipos de ingresos afuera de la finca. Eso no tenemos en una manera más formal. A veces tenemos esos talleres con gente de la región, pero en ese momento todavía es bastante difícil porque la gente primero tiene que acostumbrar a la información y a la manera como nosotros presentamos la información. Y realmente tener un quality feedback es no tan fácil, pero es súper interesante para mejorar la información que estamos usando. Ok, gracias. Contanos si quieres. Yo tenía una pequeña, buenos días a todos. Tenía una pequeña pregunta acerca del muestreo. Como van usando datos de todo el mundo, que se van juntando en una grande base de datos, me preguntaba si hay un muestreo especial dentro del RUMIS que todos tenemos que hacer de la misma manera, y si también la muestra es representativa o no de cada población, de cada lugar. Es una buena pregunta. Sí quería que toda la gente hice sus muestreos en la misma manera. Pero eso es una lucha que ya perdí hace 2-3 años. Ya no voy a gastar energía en
decir a la gente cómo tiene que hacer los muestreos o hacer los samplings de las poblaciones. La gente local sabe mucho mejor cómo es la diversidad en sus sitios y ellos quieren sacar un tipo de información. Entonces, yo voy con la manera que la gente local quieren hacer o cómo quieren aplicar la encuesta. Sí tengo sugerencias sobre, bueno, esa es la manera mejor para hacer toda la población, sacar información sobre toda la población, pero, ¿cómo se dice? Decir o definir una manera de colectar la información para tomar un sample, ahí no vamos. Ok, gracias y felicitaciones otra vez. Gracias. Gracias, buenas preguntas. Edgar, ¿quieres compartir tu pregunta? Hola, buen día con todos. Edgar, ¿cómo has cambiado? Estamos bueno, Raúl, Edgar y yo. Bueno, en realidad las dos preguntas que se enviaron vinieron de parte de Raúl, pero ya nos la contestaron con las preguntas más específicas de Carlos Barahona y María. Pero, buenos días, habla Raúl. Estábamos escuchando atentamente la presentación, muy interesante. Tenemos dos preguntas que ya fueron respondidas, pero yo quería aprovechar para hacerles una consulta en el sentido de que si tenemos preguntas adicionales, esto se va a hacer, digamos, de acuerdo o con apoyo de ustedes, o nosotros tendríamos que ver la forma de cómo incorporamos en este formato que ustedes mandaron en Excel. Para adaptar la encuesta. Así es. Ya como dijo, hay maneras diferentes. Entonces, alguna gente quiere tener todo en sus manos, entonces coge la encuesta, el núcleo de la encuesta y hacen las adaptaciones en su manera y usan la encuesta en como ellos quieren. Eso es posible. Entonces, pero nosotros no vamos a apoyar ese tipo de aplicación, porque ya sabemos que la información que sale de esas aplicaciones no podemos usar en nuestra base de datos grandes. Pero si la gente quiere tomar la encuesta, la información de ODK en Excel, son bienvenidos y pueden usar la encuesta. Solo nosotros no vamos a gastar energía para apoyar esos tipos de aplicaciones. Si la gente sí es interesada en colaborar, nosotros ya tenemos mucha experiencia en desarrollar módulos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces sí podemos hacer una colaboración en la manera que ya expliqué antes. Entonces nosotros apoyamos la aplicación local y los datos nosotros podemos usar en el base de datos grandes para hacer las comparaciones entre sistemas. Entonces eso es, como puedes decir, como ese tipo de manera de trabajar ahí ahora. Y debo hacer una pequeña corte comercial que invitamos Mark a la CDP para hablar con ustedes también si tenemos interés como la CDP hacer algunos módulos con Mark y como quién tiene interés, qué estamos pensando. Una manera súper preliminar. ¿Otra pregunta, Raúl? Muchas gracias con él. Sí, yo creo que las otras dudas que teníamos ya fueron respondidas anteriormente, pero gracias. Y a ver, ahora sí quiero ir al CDP. Qué pena, queremos Israel. Ok, el último, ya voy a cortar, qué bien que agendamos 1h30. Steve, ¿tienes unas últimas palabras? Hola, sí, un gusto. Sí, también, mira, tal vez una pregunta o comentario también que me parece que por tal vez escoger indicadores bien respaldados y orientados hacia lo económico, la seguridad alimentaria,
para mí, una cosa que yo quisiera agregar como fuertemente a esto sería algo que refleja y estoy basándome en parte en leer el artículo, ¿no? que nos mandaron antes. Algo que refleja algo sobre cómo el aprovechamiento de recursos locales, el uso de insumos orgánicos, la posibilidad, o sea, cómo están generando sinergias en términos de manejo de suelo y todo eso. Creo que eso un poco está, para mí, falta un poco, por ejemplo, entre el uso de fertilizante, pero solo como medir el impacto ambiental en los gases de invernadero o algo así. Entonces, la pregunta sería de todo eso, y el interés, ¿no? Si es que ustedes tienen ya un módulo que refleje este tipo de, por ejemplo, uso de estiércol, que es bien común en la región andina, o prevención de erosión, cosas así. Sí, entonces en las aplicaciones en Asia, en Southeast Asia, y era sobre un proyecto que estaba muy interesado en integration, entonces las interacciones entre los compartimentos. Entonces, agroforestería, cómo usan animal manure, cómo usan los crop residues. Entonces, por esas aplicaciones ya tenemos un módulo que cuantifica más la integración y las interacciones entre las diferentes actividades y comportamientos de la finca. Y este tipo de módulos sí queremos mejorar y hacer más aplicado también por los sistemas de aquí, porque eso era típicamente por los sistemas de ahí, que son súper intensivos. Sí. Y los tipos de sistemas de aquí, de Latinoamérica, son diferentes, entonces tenemos que tener diferentes grupos de preguntas, pero sí estamos siempre interesados en desarrollar estos tipos de módulos, porque eso sale también en los mixed systems, estamos trabajando mucho en África, entonces esos tipos de interacciones son súper importantes para mejorar la producción. Ya, gracias. Entonces tal vez hablamos más en la CDP y Katy, que está representando a Yanapa, y también vamos a estar interesados. Ya. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mark. Ha sido súper interesante. Gracias por su tiempo y a todos los participantes. Voy a enviarles una pequeña encuesta, sean atentos. Y los tres que no conozco, ¿puedes echarme un correo electrónico diciéndome cómo enterar de este webinar y su correo electrónico? Jardines, DBE y Lionel. Muchas gracias. Bueno, y con eso voy a acabar la grabación.